Muy buenas tardes a todos. Estamos con Emilio Morales. Emilio es una de las vacas sagradas, digamos, del tema económico de Cuba. Además, columnista frecuente de Diario de Cuba, donde pues ahí pueden encontrar siempre su criterio acertado sobre lo que está pasando en la isla. Y director de Havana Consulting Group. Es una de las personas que más sabe sobre remesas, tema monetario en la isla y demás. Emilio, pues ha estado siguiendo este crecimiento imparable del valor del dólar en Cuba o la depreciación del peso cubano que ya ha franqueado el umbral de los 200 pesos cubanos por un dólar. Emilio, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué te parece esto? Buenas tardes, Mario. Bueno, este es el desastre más grande que ha hecho Alejandro Gil y la administración esta de Díaz-Canel. Se están hundiendo, pero a una velocidad increíble con todas estas medidas que han implementado a la carrera para tratar de salir de la crisis. Primero hay que decir que hace un año, después de la tarea de ordenamiento, que también impactó no solo en el mercado, sino en los salarios de la gente y también afectó a las empresas y a las empresas extranjeras que están invirtiendo en Cuba. Un año después, el cambio de dólar a pesos cubanos corrientes está a 1 por 200. Hace un año atrás era a 1 por 65. Y el cambio oficial era a 1 por 25. ¿Sí? Ha aumentado de 1 a 25 a 1 a 200 un 700%. Eso significa que el valor del salario nominal de los trabajadores se ha devaluado en un 700%. En otras palabras, un salario hoy no alcanza para un par de almuerzos. En otras palabras, Eso un cubano es 700 veces más pobre hoy. sí. Entonces, ¿qué ha pasado? El primer impacto ha sido que muchos trabajadores se han ido de sus trabajos, han migrado al sector informal a tratar de sobrevivir. Ahí otros han vendido sus pertenencias y se han largado del país, han venido para acá, principalmente para los Estados Unidos. Ya somos más de 200.000 personas. Para las personas más desprotegidas o los pobres viejitos, ancianos, jubilados, que lo único que tienen es una pobre pensión, ya ni siquiera 2 almuerzos ni un desayuno pueden pagar con esta inflación galopante que está empezando ahora a crecer y a una velocidad que no sabemos en qué va a parar esto. Eso te iba a preguntar, es decir, estamos viendo que va increciendo, pero ¿esto hasta dónde va a llegar? No se Esto sabe. no parece tener límite porque ellos no han tomado ninguna medida para parar esto. Al contrario, las medidas que han tomado han incentivado este escalamiento que está teniendo exponencialmente la inflación ahora mismo en Cuba. Por otro lado, las empresas estatales, este es el entierro de la empresa socialista, ¿no? Este es el entierro ya que le hizo Alejandro Gil a la empresa socialista, porque la tasa de cambio entre las empresas es a 1,24. No se han beneficiado las empresas estatales, que la mayoría son subsidiadas, no se han beneficiado de la tasa, ni siquiera de la tasa de cambio que el Estado ha impuesto a 1 por 123, creo que estaba por ahí la tasa. Entonces, este es el entierro ya de la empresa estatal socialista. Por otro lado, los inversionistas extranjeros es un nudo que se le aprieta más en el cuello después de la tarea de ordenamiento. ¿En qué sentido? De que el país ya prácticamente está en bancarrota, estos altos precios en pesos cubanos a ellos lo ponen una dificultad tremenda porque sus precios en el mercado van a aumentar su precio, el valor del dinero para poder cambiarlos en divisa y que el Estado cubano le dé divisas para ellos poder salir a comprar al exterior. A eso hay que sumar el corralito financiero que ya tienen desde hace 3 años, que no les pagan un centavo. Es decir, es difícil la situación para los inversionistas extranjeros que ya están en el terreno, que ya llevan años en Cuba. Entonces, para los que todavía miran una oportunidad de invertir en Cuba, esto es una barrera que les prohíbe entrar ahí, porque sería un suicidio financiero entrar a invertir en Cuba en estos momentos.
Y así es una cadena de acontecimientos es como un efecto dominó que todavía no se sabe hasta dónde va a llegar esto. Entonces, el que más se lo siente es el cubano de a pie. Por eso explica la respuesta contestataria de la gente en las protestas en la calle. La gente ha salido a la calle a pesar de la ola represiva. Ya no tienen miedo a la ola de terror que ha implantado el gobierno. No se vislumbran medidas que ayuden a cortar a parar este escalamiento. Este gobierno se niega a hacer una reforma estructural profunda. Eso te iba a preguntar, tú siempre, llevamos años, nos conocemos desde hace años y yo he cubierto tus análisis desde hace años y tú siempre les dejas un camino que debe transitar el gobierno cubano para, para salir del entuerto. Y cada año te veo como más pesimista en cuanto a a estos caminos, porque es que, oye, me se los has dicho por años y no han asumido ninguna de esas recomendaciones. No solo se lo he dicho yo, se lo han dicho hasta los propios economistas cubanos que viven en Cuba. Triana se los ha dicho, se lo dice Monreal, se lo dicen los otros, Berleni, Vidal, todos los demás se lo dicen. Y no hacen absolutamente nada, hacen todo lo contrario. Entonces, es que es el sentido común lo que tienen que hacer. Y la prueba la tienen ahí con sus aliados políticos China y Vietnam. Tuvieron que abrirse el capitalismo. Incluso Rusia se abrió el capitalismo. Entonces, no hay manera de sobrevivir si no te abres a la economía de mercado. Y ellos están renuentes a eso. Entonces, por eso es la crisis que tienen y por eso es este proceso de autodestrucción que lo que le queda a la dictadura es nada prácticamente. En cualquier momento se cae. Porque esta economía no la arregla nadie. No la puede arreglar nadie. Ahora mismo la matriz energética está totalmente colapsada. No fue el huracán Ian el que destruyó la matriz energética cubana. Fueron ellos con una mala planificación de inversiones y de mantenimiento. Ahora no tienen un peso porque le deben a todo el mundo y nadie le va a dar línea de crédito para poder arreglar esa matriz financiera, esa matriz energética, que lo mínimo que necesita son casi 3.000 millones de dólares para poder sustituirla. Entonces, ni siquiera tienen dinero para dar los mantenimientos. Entonces, esa situación de apagones la vamos a tener por largo rato. Y eso hace crecer como un efecto dominó la frustración de la gente, va escalando un momento, llega el momento de que no todo el mundo se puede ir del país, porque no todo el mundo puede vender su casa, no todo el mundo puede pagar un pasaje de $5.000, no todo el mundo tiene una familia que le pague $20.000 para irse de Cuba. Entonces es un problema que lo van a tener que resolver internamente y la única solución que hay es un cambio de sistema. No hay otra. Pero, Emilio, los renglones estos a los que ellos han apostado, el turismo, por ejemplo, ¿cómo has visto evolucionar el turismo en este año y las remesas, que es lo otro que tú siempre estás muy pendiente? Bueno, el turismo está prácticamente muerto. El segmento que más turistas lleva a Cuba es el segmento de cubanos americanos, con 120 vuelos semanales, y ese es el que predomina en este momento junto con el canadiense. Canadá está llevando a Cuba mensualmente unos 35.000, 34.000 turistas. En el año antes de la pandemia, el promedio mensual de canadienses era de 130.000 al mes. Está llevando casi 100.000 turistas menos. Y si vamos a los índices de los 5 principales emisores de turistas europeos, Inglaterra, Francia, Italia, España y Alemania, están promediando entre 3.000 y 4.000 turistas al mes. Antes de la pandemia eran 25.000 turistas al mes. No está viniendo turismo prácticamente. Somos los cubanos americanos los que estamos salvando la industria turística cubana. Y en las remesas, ha habido una recuperación de las remesas producto de 2 factores fundamentales. Uno, la apertura de los vuelos. Hay que recordar que el mercado cubano estuvo cerrado 20 meses por la pandemia. Todos los aeropuertos estuvieron cerrados. Por lo tanto, todo ese sector informal que representa el 50% de las entradas de remesas a Cuba estuvo cerrado por 20 meses. El otro 50% estuvo cerrado por la negativa del gobierno cubano a darle el negocio de la remesa a una empresa
que no estuviera sancionada por OFAC ni por el Departamento de Estado, en este caso, y que no perteneciera a las Fuerzas Armadas. Ellos implementaron 2 empresas, Red SA, casi inmediatamente después de las sanciones, y después Orbit SA. No hay ningún contrato con esas empresas, no existe. Western Union no ha regresado a Cuba, y lo que ha surgido son este mercado de empresas que trabajan en el mercado digital. Entonces hay un auge de este mercado digital, ha ido creciendo orgánicamente y hay más de 6 o 7 empresas que se dedican a enviar remesas por la vía digital. Pero mayoritariamente las remesas están llegando ahora por las vías informales, con los cubanos que están viajando diariamente a Cuba, a las diferentes provincias del país. Es decir que, digamos, a corto y mediano plazo no hay ninguna solución para el problema económico de Cuba. Esto se va todavía a agravar más. Vamos a ver un escenario todavía peor del que ya estamos viendo. Sí, el escenario se va a seguir en aumento en los próximos 2 meses. Acuérdate que ahora empieza la temporada de huracanes. Ya pasó el primero. Pasó por Piedras del Río, y la mala noticia es que no solo que afectó a más de 30.000 viviendas o miles de personas, acabó con la cosecha de tabaco, que era uno de los pocos rubros exportables de Cuba que todavía se mantenía activo o con ingresos bastante grandes. La cosecha se destruyó todo lo que tenía en almacén, sí, más de 200 toneladas de tabaco. Eso es una barbaridad. Entonces, este año la zafra del tabaco va a estar muerta. Y bueno, va a acompañar en el velorio a la zafra azucarera, que esa está muerta completa. Muerta completa, ya Cuba ahora importa azúcar, no pueden exportar azúcar ni siquiera. Entonces, para los próximos meses va a ser muy difícil. Esta tasa de cambio yo creo que a fin de año pudiera estar en los 300 pesos, 250, 300 pesos. Y si ellos no dan un paso hacia atrás en su estúpida ideología y se quitan todos esos tabúes tontos de no dejar a la gente que genere riqueza, esto se va a la anarquía, Esto se hunde. Aquí no hay más opciones, no existen más opciones. Muchísimas gracias, Emilio, por esta oportunidad de conversar. Y bueno, si tienes algún otro mensaje, por favor, adelante, es tuyo el micrófono. Bueno, el mensaje es que la gente, esta es la hora de que el pueblo ya entienda de una vez que este gobierno no los representa, que este gobierno no los ayuda, y es la hora de tomar el control, de tomar el control y abrir el camino a una nueva vida para los cubanos. Está bueno ya de vivir en la miseria, en la pobreza. Los cubanos, si no salen a la calle, si ellos mismos no cambian el curso de la historia, en un Haití, desafortunadamente. Así es, tristemente es la realidad cubana. Estuvimos conversando con Emilio Morales, el fundador y también CEO de Havana Consulting Group, y una de las personas que más sabe de economía cubana. Ya sabe, la crisis está y va para peor. Muchas gracias, Emilio. Fuerte abrazo. Gracias a ti. Chao.